Estamos entrando ahora en la tercera y última parte de la sección 4 en imputación de datos faltantes, y lo que viene a continuación es cómo implementar las técnicas que hemos discutido en la primera sección utilizando la librería open source Feature Engine que hemos creado específicamente para este curso. Feature Engine al momento se puede instalar usando pip. Hay que hacer sencillamente pip install Feature Engine y puedes encontrar más información acerca de los transformadores que existen para Feature Engine en su website original o en la documentación en donde encontrás código más ejemplos. Y si quieres participar en el desarrollo de esta librería, puedes chequear nuestro GitHub repository. Feature Engine tiene algunas ventajas claras para la implementación de técnicas de imputación, y la primera es que incluye todas las técnicas de imputación que hemos descrito en este curso, en esta sección. La segunda es que funciona exactamente igual que scikit-learn, o sea que es muy fácil de aprender. Tenés el método fit, que aprende los parámetros del set de entrenamiento, y el método transform, que transforma las variables. Una cosa fundamental de Feature Engine es que te permite implementar las técnicas de imputación en un grupo selecto de variables, o sea que puedes aplicar distintas técnicas a distintos grupos de variables en el mismo set de datos con mucha facilidad, y puede ser integrado con los pipelines de scikit-learn, facilitando la construcción de modelos. Con Feature Engine podemos crear un pipeline de ingeniería de variables, tanto técnicas de imputación como técnicas de codificación de variables categóricas o transformación de variables numéricas, como vamos a ver a lo largo del curso, y poner todos estos pasos uno tras otro en una pipeline de scikit-learn que hace relativamente sencillo transformar las variables y luego producir una predicción. Como dije previamente, Feature Engine utiliza los métodos fit y transform, que también son utilizados en scikit-learn. Con fit, los transformadores de Feature Engine aprenden los parámetros del set de entrenamiento, como por ejemplo la media, la mediana, la moda u otros valores. Y con transform, transfiere esos parámetros a las variables para, por ejemplo, remover datos faltantes o transformar variables categóricas en variables numéricas y otras cosas que vamos a discutir a lo largo del curso. Para mostrarte qué tan sencillo es utilizar Feature Engine, en este caso estamos haciendo imputación por la media utilizando el mean median imputer, o sea el imputador por la media o la mediana. Aquí indicamos que queremos imputar con la media y luego le decimos qué variables queremos imputar. Entonces Feature Engine va a imputar estas dos variables con la media y nada más. Con el método fit, el imputador aprende las variables del set de entrenamiento. Las variables que van a ser imputadas son guardadas en el atributo variables del transformador, y en el atributo imputer dictionary podemos ver los valores de la media para load_front_age y los valores de la media para esta otra variable, es decir, son aprendidos y perpetuados en el transformador, de manera que cuando usamos imputer.transform, cada vez que haya valores nulos en estas dos variables, van a ser reemplazados por 69 y por 103. Al momento estamos manteniendo el paquete de manera activa y estamos agregando cada vez más transformadores y más documentación. Nos gustaría recibir tu feedback, a ver qué opinas y si te sirve en tu trabajo. En los próximos videos vamos a discutir Jupyter Notebooks, en donde utilizamos Feature Engine para implementar todas las técnicas de imputación que hemos discutido en esta sección 4. Y como siempre, tenés la opción de leer los Jupyter Notebooks por tu cuenta. Están bien documentados, así que no vas a tener ningún problema. O si no, vení conmigo al próximo video, en donde te voy a mostrar de qué se trata. Hasta pronto.